Buenas noches, chicos, siguiendo con nuestras clases virtuales. En esta sexta clase vamos a hablar sobre tejidos. Bueno, vamos a hablar sobre conceptos, clasificaciones, funciones y localización. Entonces tenemos varios tipos de tejidos, tanto animales como vegetales. En este sentido, estamos frente a un mapa conceptual sobre tejidos animales. Tenemos los tejidos epiteliales, que normalmente son los tejidos de revestimiento. Están los tejidos conectivos, que normalmente son los tejidos conjuntivos, y también los tejidos musculares, ¿verdad? También encontramos un tipo de tejido especializado que es el tejido nervioso, ¿verdad? Entonces, dentro de cada uno de ellos otra vez tiene una serie de distintos tipos de tejidos. ¿Cuál es el concepto? Un tejido es un conjunto de células que constituyen una unidad funcional y estructural. Los tejidos, ¿verdad?, humanos, como ya hablamos, ¿verdad?, pueden ser tejido nervioso, tejido adiposo, de las células adipocíticas, ¿verdad?, tejido muscular, tejido conectivo, epitelial, del intestino, de los huesos. En los tipos de tejidos se pueden diferenciar más o menos 200 tipos de diferentes células en el cuerpo humano que se clasifican y organizan en 4 tipos de tejidos: el epitelial, que ya les dije que es de recubrimiento; el tejido conectivo, que es de conexión; el tejido muscular, de movimiento; y el especializado, que es el tejido nervioso. El tejido epitelial está formado por células planas que se superponen las unas a las otras, proporcionando así una capa protectora a todo el cuerpo. Puede formar una o varias capas que recubren todas las superficies libres y los revestimientos internos de las cavidades de los órganos y de los conductos. Todo lo que entra y sale del cuerpo y sus distintos órganos debe pasar a través del epitelio. Por tal motivo se constituye una barrera selectiva, ya que el espacio intercelular es muy pequeño. Y acá tenemos tejidos. Dentro del tejido epitelial hay los tejidos simples y los estratificados. Entonces, para tener una idea general, ¿verdad?, de lo que es el tejido epitelial, tenemos los que se clasifican en las membranas epiteliales y en el epitelio glandular. En cuanto a membranas epiteliales, pueden ser simples cuando el número de capas es solo una y estratificada cuando es más de una. El epitelio glandular es, como su nombre lo indica, es glándula, hacia donde se secretan. Pueden ser sobre una superficie, entonces le llamamos exócrina, o en la sangre o en la linfa, entonces la llamamos endocrina. Los tejidos epiteliales constituidos por células que están dispuestas en láminas continuas en una o varias capas. Ahí la diferenciación en el tipo o la clasificación. Los tejidos epiteliales también forman coberturas, cubiertas en todo el cuerpo y rara vez quedan cubiertas por otro tipo de tejido, ¿verdad?, de manera que siempre tienen una superficie libre. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? De protección, de transporte celular, de secreción, de absorción y de función receptora. Ahora vamos con el tejido conectivo. El tejido conectivo o conjuntivo tiene como función unir o conectar. Está compuesto por células muy distintas a su forma y separadas por abundante material intracelular, a diferencia del tejido epitelial que hablamos recién. En este tejido realiza funciones de sostén, de protección, de nutrición o de reserva. Los tejidos conectivos tienen las células separadas una de otra y conectadas por diferentes fibras que lo componen, y a esto se le llama matriz. Entonces tenemos tejidos conectivos o conjuntivos también. La clasificación: hay el tipo de tejido conectivo lácteo, que son fibroblastos, dice matriz láctea,
y las fibras principalmente elastina y colágeno. Función es sostener órganos en su lugar. Conecta con el tejido epitelial de las capas profundas del tejido. Se encuentra en la dermis, espacio de los órganos. En cuanto al tipo de tejido conjuntivo o conectivo sangre, están los hematíes, los leucocitos, las plaquetas, ¿verdad?, dentro del plasma. El transporte de gases, nutrientes, desechos, hormonas, anticuerpos por la sangre. El tejido conectivo denso está compuesto por fibroblastos de matriz densa, también de fibras de elastina y de colágeno. La función es conectar músculos y huesos, ¿verdad? El tejido cartilaginoso está compuesta por condrocitos en la matriz del colágeno. La función es sostén flexible, donde se ubican, por ejemplo, la oreja, las articulaciones, las diáfisis, ¿verdad? El tejido adiposo, células adiposas, adipocitos, que le llamamos, ¿verdad? Almacena grasa para producir energía y sirve como capa aislante. Está debajo de la piel, entre el músculo alrededor del corazón y las articulaciones. También se encuentra dentro, entre los órganos. El tejido óseo, composición de osteocitos y otras células de la matriz del colágeno y minerales. La función es sostén rígido y ubicación esqueleto. Tejido conjuntivo, composición, está formado por tres elementos, por células, fibras y matriz. Pueden ser elásticas, colágenas, ¿verdad? Dentro de el principal componente es la elastina, ¿verdad?, y que son largas y de pequeño diámetro. Después están las que están formadas por moléculas de colágeno que se asocian de forma diferente en los distintos tejidos conjuntivos. Acá estas son flexibles y extensibles, pero no elásticas, por lo que muestran una gran resistencia a las fuerzas mecánicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el colágeno entonces es fuerte, pero no es elástico. Y están compuestas principalmente de fibras colágenas, de colágenos de hueso y fibras reticulares. El tejido conjuntivo o conectivo tiene funciones mecánicas, metabólicas, de regeneración y de defensa. Mecánica de sostén, de relleno, de regeneración del tejido, ¿verdad?, que no se regenera, forman cicatrices, ¿verdad? Metabólica, intercambio de nutrientes y desechos, almacén de sustancias, y de defensa frente a virus, bacterias, células tumorales, etc. Hay tejidos conectivos especializados, el adiposo, el sanguíneo, el de la sangre, el del cartílago, ¿verdad?, el del hueso y el de la linfa. Hablemos del tejido muscular. El tejido muscular es el responsable de la locomoción de los movimientos de distintas partes del cuerpo. Está compuesto por células que se contraen y se acortan, ¿verdad? Estas células tienen largas fibras de proteínas y le llamamos miofilamentos. Estas células son alargadas y estriadas y tienen un mayor número de mitocondria que otras células animales. Dentro del tejido muscular encontramos tres tipos. El tejido compuesto de fibra o fibra muscular lisa, el compuesto por fibra muscular estriada y el tejido cardíaco. Entonces, la clasificación: el tejido muscular estriado con estriaciones transversales es esquelético, ¿verdad? El cardíaco tiene también este tipo de fibras, pero es de contracción involuntaria, diferente del muscular estriado. Y el muscular liso, ¿verdad?, que se encuentra generalmente en los vasos sanguíneos, en los órganos huecos, y también la contracción es involuntaria. Acá tenemos la definición del tejido muscular: tejido de origen mesenquimático, que está constituido por fibras musculares o miocitos, ¿verdad? La estructura es un paquete muscular que está formado por fascículos que contienen fibras, tanto musculares, que a su vez contienen miofibrillas, y cada miofibrilla contiene un miofilamento. La función es movimiento y mantenimiento, fuente de energía, fuente de calor y movimiento de todas las estructuras internas. Y los tipos: esquelético, cardíaco y liso. Acá lo vemos de nuevo con sus diferentes formas, ¿verdad?, y la cantidad de mitocondrias que hacen que este músculo pueda estar en movimiento o dar energía.
Y el tejido nervioso, por último, ¿verdad? Es el cuarto tipo de tejido, es un tejido, el tejido nervioso. Las células principales de este tejido se llaman neuronas. Estas son las que transmiten los impulsos nerviosos. Hay otro tipo de célula, la neuroglia, que no transmite el impulso. No obstante, son indispensables para el funcionamiento del sistema. Las características de un tejido básico o primario está formado por dos tipos celulares, las neuronas y las neuroglias. Las neuronas presentan alto grado de especialización de las proteínas y esto es la irritabilidad y la conductividad. El sistema nervioso, así como ya vimos, está constituido por estos dos tipos de células. La neurona es la responsable de la transmisión nerviosa y la glía es la actividad de apoyo de esa red neuronal. La función es recibir estímulos tanto del medio externo como el interno y elaborar una respuesta mediante la transmisión de impulsos nerviosos y está formado por neuronas. Tenemos distintos tipos de neuronas, ¿verdad? Y el otro tipo es el tejido nervioso de las células de la glía. La glía, ¿verdad? Se encuentran en la neuroglia y las células de Schwann. Estas se encuentran en el sistema nervioso central, la neuroglia, y las células de Schwann se encuentran fuera del sistema nervioso central. Estos son tipos de células gliales. Y esto es todo por hoy. Yo estoy mandando una guía de estudios para que ustedes puedan tener, ¿verdad?, a mano. Y también para que puedan responder el cuestionario pequeñito de la tarea de 10 puntos. Entonces con esa guía ustedes van a poder responder este apartado de biología. ¿Está bien? Buenas noches. Nos vemos próximamente.